La última sesión que va a tratar sobre el tema de seguimiento y evaluación, que va a ser una extensión, digamos, de lo que hablé hoy en la mañana sobre resultados, indicadores, metas, en fin, todo eso que vimos hoy de mañana lo vamos a continuar ahora. Lo primero que quiero decir es algo que parece obvio, pero no lo es, porque en la vida cotidiana muchas personas en nuestro negocio, digamos, se refieren al seguimiento, al monitoreo y a la evaluación como si fueran cosas. Entonces, el seguimiento o el monitoreo es el sistema, el software que tienes, o la evaluación es el documento de evaluación de un programa, de un proyecto. Y yo quisiera empezar rompiendo ese mal hábito, digámoslo así, porque tanto el seguimiento como la evaluación es una acción, no es una cosa, no es un bien, no es una consultoría. El seguimiento y la evaluación son acciones permanentes que se hacen en la vida de un proyecto, de un programa, de una institución, de la gestión pública, de un gobierno. Es una acción permanente, es una acción constante. No es una cosa, no es un producto. Es así, es en ese sentido y desde esa perspectiva que lo vamos a analizar acá. Entonces, empiezo con la definición de lo que es seguimiento. Por seguimiento entendemos una función continua, retomando lo anterior, de recolección de información sobre indicadores, ya vimos lo que significa el indicador, que valora el progreso y el logro de los resultados, ya vimos lo que significa resultados, obtenidos con el uso de unos recursos asignados. De manera que tenemos una función continua, no es algo que se hace esporádicamente, no es que voy yo una vez al año a hacer seguimiento, hago seguimiento todo el tiempo. El que haga reportes periódicos, mensuales, trimestrales, semestrales es una cosa, pero el seguimiento, la función es continua. Se basa sobre indicadores, que ya dijimos lo que son, que valoran el progreso y logro de resultados. Y obviamente estos resultados se consiguen con el uso de recursos públicos. Después vamos a ver la diferencia entre seguimiento y evaluación. Por lo pronto, seguimiento para mí es igual que monitoreo. Prefiero usar la palabra seguimiento. Bueno, el seguimiento, como se indica, se basa en indicadores. Ya vimos que indicador es una unidad de medida que permite hacer el seguimiento o evaluación periódica de las variables clave de una organización. Identificamos mucho el indicador con una variable mediante la comparación en el tiempo. Eso lo vimos de mañana. Vimos también este cuadro de mañana sobre los indicadores de seguimiento. Vimos que podíamos tener indicadores de seguimiento a las distintas partes de la cadena de resultados. Vimos ejemplos de cada una de esos indicadores. Y acá más bien me gustaría enfatizar la diferencia entre lo que es el seguimiento tradicional y el seguimiento de la gestión para resultados. En el seguimiento tradicional, lo que se hace básicamente es identificar indicadores de ejecución financiera y física, porque lo que interesa es seguir los insumos, las actividades y como máximo los productos, que es el tipo de seguimiento que hace el Ministerio de Finanzas o los Ministerios de Hacienda, y que regularmente también son los que se encuentran en los sistemas nacionales de inversión pública. Incluso producto ya es demasiado. Realmente lo que se hace es básicamente seguimiento financiero. El seguimiento en el área de gestión para resultados es básicamente la identificación de si se logró o no se logró el efecto y el impacto deseado, sobre todo en el área de efectos, porque en el área de impactos trabajamos más el área de evaluación. De manera que indicadores, vamos a trabajar en seguimiento de resultados, muchos productos, y vamos a trabajar también efectos. Entonces esa es la diferencia fundamental entre lo tradicional y resultados. Ahora,
Esto es muy importante. ¿Dónde se ubica la función de seguimiento? ¿Quién hace el seguimiento? Si yo quiero averiguar cómo está el sistema de seguimiento de una institución, de una entidad o del país, ¿a dónde debería ir? Y realmente debo ir a muchos lados. Debo ir a todas las entidades que están a cargo de todo el ciclo de gestión de las políticas públicas que ya vimos en la mañana, que era planificación, presupuesto, gestión financiera, gestión de programas y proyectos y seguimiento y evaluación. Es decir, las instituciones o entes nacionales, en el caso de que estemos analizando el país, que están a cargo de todas esas funciones, están también a cargo de distintos aspectos del sistema de seguimiento. Vamos a verlo ahí en detalle. En el caso de la planificación, el sistema de planificación está a cargo de formular los objetivos, metas e indicadores. ¿Dónde se hace eso? En el sistema de seguimiento. En el caso del presupuesto, bueno, el presupuesto primero recoge información sobre la ejecución del presupuesto, pero también en el caso de la aplicación del presupuesto por resultados, recoge información sobre el cumplimiento de metas, sobre el logro de resultados, y hace también un análisis de esa información. Nos movemos hacia la gestión financiera pública. El sistema de contabilidad, el sistema de gestión financiera también recoge información relevante para el sistema. ¿Cuánto se gastó? ¿En qué se gastó? ¿En qué se invirtió? Esto es más los costos que tuvo eso. ¿Esos costos son mayores o no? Te da toda la información que tú necesitas para hacer el seguimiento, por lo menos en el área de actividades y productos. Por otro lado, en el área de gestión de programas y proyectos, el seguimiento tiene que ver con la formulación de metas y de indicadores también, porque si bien es cierto, en la planificación hace eso, pero lo hace con el involucramiento de aquellos encargados de los programas, proyectos y servicios. Es una actividad coordinada entre estos dos pilares, digamos. Por otro lado, es en el área de gestión de programas y proyectos donde se recoge la información. Son las personas encargadas de servicios, programas y proyectos los que recopilan información acerca de las actividades que hacen, si las completan, no las completan, los efectos que logran con eso o no. Y finalmente, el sistema de seguimiento y evaluación lo que hace básicamente es procesar, analizar y devolver esa información. De manera que los encargados de seguimiento y evaluación en realidad lo que hacen es ser una especie de facilitadores de todo el proceso, y por otro lado se especializan en lo relacionado con el procesamiento de la información, con el análisis de la información y con la entrega de la información. Que eso no hacen los otros, hacen eso sí los encargados del seguimiento y evaluación. Pero como ven, el seguimiento no solo que es una función continua, sino que además es una función compartida por todos, por absolutamente todas las distintas instancias involucradas en la gestión de las políticas públicas. Así es como debería funcionar, ¿no? La mayoría de las veces no funciona así, pero esta es... bueno, y en el centro había puesto que, claro, el objetivo básico del seguimiento pues es la toma de decisiones para mejorar los resultados. Ahora, en relación con esto último, ¿qué decisiones son las que ayudan a tomar la información que viene del seguimiento? Tres tipos de informaciones, de decisiones básicamente. Informaciones de carácter presupuestario. Aumento, de esto nos habló ya Roberto cuando habló del tema de presupuesto por resultados y diferenció los distintos tipos de presupuestos por resultados. Había unos, recuerden por ejemplo el de Corea, que tomaba decisiones de porcentajes casi automáticos de disminución, aumento de presupuesto en base a los resultados obtenidos.
Entonces se refiere a esto, es decir, las decisiones presupuestarias que pueden tomarse de incremento o disminución de recursos en base a la información de seguimiento. Pueden tomarse decisiones de carácter administrativo. Decido no tomar ninguna decisión presupuestaria y solo tomo de medidas de carácter administrativo, como cambio de gerencia, aumento de personal, cambio de metodologías, eso es lo tercero, nuevos servicios que yo puedo disponer para obtener el efecto deseado, cambios en criterio de focalización de los beneficiarios, en fin, varias medidas técnicas que yo puedo tomar. Es decir, entonces puedo tomar medidas de carácter presupuestarias, administrativas y técnicas. Las flechas que están ahí son importantes también porque indican el uso que se hace de esto, ¿no? Es decir, los criterios políticos están más, digamos, es más frecuente que se tomen en el presupuesto y después en lo administrativo que en lo técnico. En cambio, los criterios de carácter técnico obviamente se toman más en lo relacionado con los aspectos técnicos que, por ejemplo, en los aspectos presupuestarios. Como vimos, la función de seguimiento está ubicada a lo largo de toda la cadena de todo el ciclo de gestión. La planificación estratégica, el presupuesto por resultados, la gestión financiera pública y la gestión de programas y proyectos. Como vimos ya cuáles eran cada una de las funciones que estos pilares cumplían. Ahora, ¿quién y a qué se hace seguimiento? En este cuadro yo he puesto los niveles, los actores y el objeto del seguimiento. Vamos viendo uno a uno. En el caso del nivel nacional, los actores básicamente son las autoridades y el objeto del seguimiento es básicamente las políticas y las instituciones. Es lo que les va a interesar a ellos. Después vamos a ver, es como dijimos hoy de mañana, lo relacionado básicamente con efectos e impactos de las acciones que realiza el gobierno. Es en eso en lo que se van a fijar las autoridades a nivel nacional. Y el objeto de ese seguimiento van a ser las grandes políticas y las instituciones. Me voy a interesar en lo que hace el Ministerio de Salud, no me voy a interesar en lo que hace la jefatura de epidemiología de la Dirección de Salud del Ministerio de Salud. Me interesa el ministerio en general, me interesan las instituciones. Y me interesan, por supuesto, las políticas, las grandes políticas. A nivel regional, digamos, tenemos institucional, tenemos que son los gerentes públicos los que usan más esa información y el objeto del seguimiento de estos gerentes son los programas, los proyectos y los servicios. Y a nivel más local tenemos que los actores que van a usar la información son los prestadores de servicios, es decir, el personal involucrado directamente en la prestación de servicios, que puede ser un centro médico, una escuela, un hospital, un centro comunitario, centros de cuidado infantil, etc. Como dijimos de mañana, todos estos actores hacen uso de la información de seguimiento. La información de seguimiento no debe estar a disposición exclusivamente de las autoridades, sino son las personas que prestan los servicios, las personas que logran directamente, que crean directamente valor público. Los sistemas de seguimiento realmente no funcionan como instrumento de gestión de política pública. En este cuadro he tratado de decir lo mismo que antes, pero identificar qué aspecto de la cadena de resultados es más útil para los distintos actores. Y vemos que para las autoridades es más importante conocer los efectos e impactos. Para los gerentes públicos tienen que saber absolutamente todo. Los gerentes tienen que estar al tanto de todos los aspectos de la cadena de resultados, y los prestadores de servicios se interesan básicamente en lo relacionado con eficiencia, como vimos hoy de mañana, que cubre los insumos, los procesos y los productos. Esta podemos pasar. Esto de alguna manera es una síntesis de lo que vimos hoy en la mañana, pero vista desde otra forma.
Y aquí quería responder a la pregunta, ¿cuáles son los pasos que se hacen para dar seguimiento? Y son 4 pasos. 1, identificar los efectos o los resultados, que lo vimos hoy de mañana. 2, establecer los indicadores que yo voy a usar para medir esos resultados. 3, identificar la línea base con la cual voy a medir el indicador, en la que se basa, digamos, desde la que mido el mejoramiento del indicador, y finalmente establecer una meta, la meta a alcanzar en el indicador. He puesto el ejemplo, por ejemplo, de que ha mejorado la calidad de la educación primaria para los niños como mi resultado, como mi efecto deseado. El indicador que yo voy a usar es el porcentaje de estudiantes de 5º grado que obtiene 7 o más en las pruebas de aprendizaje. La línea base va a ser, en el año 2006, el 50% de los niños del 5º grado obtuvieron 7 o más en las pruebas de aprendizaje estandarizadas. Y mi meta va a ser, en el año 2010 o 14 o lo que sea, el 65% de niños de 5º grado obtienen 7 o más en las pruebas de aprendizaje estandarizadas. En el 2008, 55%, en el 2009, 60%, es decir, anualizo la meta. Esto es muy importante. Mi meta tiene que, porque es muy común que uno vea en los planes que las metas se ponen a mediano plazo. Y es muy importante anualizar las metas, porque es contra la anualización de metas que yo voy a hacer el seguimiento. No me sirve de nada tener una meta a mediano plazo, porque eso significaría que solo al final del periodo, al final de los 4 años, yo voy a hacer un examen de cómo ha marchado la meta. Yo tengo que hacer un seguimiento por lo menos anualizado de las metas. De manera que aquí ustedes ven, se expresa con bastante claridad cuál es el procedimiento que se debe seguir. Identificar un resultado, identificar el indicador técnico adecuado. Generalmente no hay problema de estos indicadores en áreas como salud, como educación, como infraestructura. Está bastante bien trabajado en el área de pobreza también, pero es posible que en otros temas eso no sea tan fácil. En seguridad, por ejemplo, puede resultar difícil. Después de identificar la línea base, esto también puede ser difícil, no porque es difícil identificar la línea base, sino porque no hay, porque el país no cuenta con estadísticas adecuadas para dar cuenta de este indicador. Y finalmente, el diseño, el establecimiento de la meta. Lo difícil del establecimiento de la meta no es enunciarla, sino estar seguro de que vamos a poder cumplir con esa meta, y para eso, como dijimos de mañana, vamos a necesitar saber costos, vamos a necesitar saber cuánta operación involucra eso, y vamos a necesitar decidir si eso vamos a alcanzar o no vamos a alcanzar. Hay que hacer un análisis técnico y operativo de la factibilidad de alcanzar la meta. Bien, tanto efectos, indicadores, línea base y meta, pues es parte de lo que llamamos planificar. En la meta, además, se incluye el presupuestar. Bien, ahora entremos al tema de evaluación y después vamos a ver las diferencias entre uno y otro. Evaluación. La evaluación es la apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. Fíjense la diferencia entre esta acepción y la anterior. La evaluación es la apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o concluido. Aquí primera diferencia. El seguimiento no se hace sobre algo que se ha concluido, se hace sobre algo que está funcionando. Es una función continua. En la evaluación no. La evaluación se hace sobre algo que está en curso o que pudo ya haber concluido. Y pudo haber concluido no solo ayer, pudo haber concluido hace 5 años, hace 10 años. Y además, la evaluación hace un análisis del diseño, cosa que no hace el seguimiento, hace un análisis de su puesta en práctica, eso sí hace el seguimiento, y de sus resultados, lo cual también hace el seguimiento. Pero el seguimiento no hace análisis del diseño, la evaluación sí. El objetivo de la evaluación es determinar la pertinencia y logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. De estas cosas, el seguimiento hace análisis de logro, pero no de pertinencia.
y ayuda, eso sí, a examinar la pertinencia, y también se puede usar en el análisis de impacto y de la sostenibilidad, pero por sí solo el seguimiento no hace análisis ni de impacto ni de sostenibilidad. Finalmente, una evaluación deberá proporcionar información creíble y útil que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones. Esto es fundamental y vamos a ver un poco más tarde esto también. Uno de los defectos, o uno de los defectos más importantes de la actual cultura burocrática es el gran temor que genera la evaluación y el uso perverso, digamos, que usa la evaluación. El temor a la evaluación no es gratuito, porque muchas veces se usa la evaluación como arma. Es decir, una autoridad puede usar la evaluación para desprestigiar el trabajo de la autoridad anterior. Un gobierno puede usar la evaluación para desprestigiar el trabajo del gobierno anterior. Un gerente hace lo mismo con un anterior, o para, digamos, disputar con otra área que está intentando hacer algo parecido a la mía. En lugar de usar la evaluación como un proceso de aprendizaje, que es lo que propone la gestión para resultados. De manera que ese uso inadecuado de la evaluación ha hecho que se tenga en general mucho miedo a la evaluación. Es muy común encontrar entre los servidores públicos la idea de que la evaluación es casi como una auditoría. El evaluador es tan temido como el auditor que viene de la Contraloría. Y esto pasa mucho por eso. En la base misma de la evaluación, una parte importante de las técnicas de la evaluación nació en la pedagogía. Y nació en la pedagogía porque la enseñanza, digamos, se fundamenta, la práctica de la enseñanza y la pedagogía se fundamenta fuertemente en la evaluación, y no es extraño que una parte importante de las técnicas evaluativas hayan nacido allí. Y entonces está muy orientada desde su inicio a la enseñanza-aprendizaje, pero cuando llega a la política pública, digamos, ya se usa de una manera diferente. De manera que es muy importante retomar este uso de la evaluación como un instrumento para el aprendizaje. ¿Cuál es, en síntesis, la diferencia entre seguimiento y evaluación? En primer lugar, el seguimiento informa sobre cumplimiento de productos y efectos, mientras la evaluación explica qué se ha logrado, qué no se ha logrado y por qué se ha logrado. Esto no hace seguimiento. Con todos los indicadores que tenemos, incluso llenando toda esa matriz de desempeño que vimos, es muy difícil que podamos contestar a la pregunta ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Y qué pasó adicionalmente a lo que nosotros habíamos planteado? Porque el seguimiento a mí me dice solamente si logré o no logré lo que yo planteé, pero la evaluación me dice qué pasó además, qué efectos tuvo en la población la intervención que yo no había previsto o no había planificado. Entonces, el seguimiento observa solo lo que se planifica, mientras la evaluación observa efectos e impactos deseados y también los no deseados o no buscados. En el seguimiento, la actividad es una actividad continua de recolección de información y análisis, mientras en la evaluación se basa en investigaciones y en estudios específicos. No hago constantemente evaluación de programas, proyectos o políticos. Los hago en determinados momentos y utilizo estudios específicos para hacerlo. El seguimiento se basa en indicadores que miden el desempeño. La evaluación se basa en contestar preguntas sobre los cambios producidos, preguntas sobre la relevancia, la eficacia y la sostenibilidad de una política, de un programa, un proyecto. Esas preguntas luego se transforman en los términos de referencia del estudio evaluativo, que es lo que se contrata. El seguimiento finalmente es un sistema básicamente interno, mientras que la evaluación puede ser y es también un seguimiento, es un sistema interno, pero generalmente se contrata a un evaluador externo. La gente que hace seguimiento está en mi departamento, gente que
que yo pago, que está conmigo, mientras generalmente al evaluador lo contrato, es un agente externo. Puede no serlo, pero es preferible que sea externo. La evaluación ayuda a tomar mejores decisiones y ayuda a aprender en la práctica, como vimos anteriormente. Un instrumento muy importante, sobre todo de los proyectos, pero que se puede utilizar no solo en proyectos, sino en nuestro tipo de intervenciones, son las evaluaciones que después vamos a ver intermedias, y esas ayudan a mejorar la intervención en la marcha. No tenemos que esperar a terminar el proyecto, la intervención, para hacer evaluaciones. Podemos hacerlos a la mitad. Como vemos acá, el centro de interés de la evaluación es la eficacia y los resultados, y se ubica más bien en la parte verde de la cadena de resultados. Los tipos de evaluación que tenemos, se puede clasificar de muchas maneras. Hay varias maneras para clasificar las evaluaciones. Aquí yo lo he hecho desde el punto de vista del momento en que ocurren. Entonces, evaluaciones antes de la ejecución, evaluaciones durante el proceso de intervención y evaluaciones después de la ejecución. Las evaluaciones antes de la ejecución básicamente son los análisis de la cadena de resultados, en donde lo que se hace es analizar la rigurosidad con la que está hecho diseñado un proyecto. También están los análisis de factibilidad, las evaluaciones ex ante de las que habló Roberto. Todas estas son evaluaciones antes de la ejecución. Luego tenemos las evaluaciones de proceso. Evaluaciones intermedias, hay distintos tipos de evaluaciones intermedias, algunas que se llaman evaluaciones rápidas, otras se llaman evaluaciones ejecutivas. Se puede hacer estudios de caso. Algunas evaluaciones incluyen solamente trabajo de escritorio, otras evaluaciones incluyen encuestas, entrevistas, incluyen revisión de documentos, en fin, eso hay una gran variedad de tipos de estudios que se pueden hacer en la mitad del proceso de intervención. Y finalmente, entre las evaluaciones después de la ejecución, las más importantes son las evaluaciones de impacto, que generalmente son las más completas, pero las más costosas y las más difíciles de realizar. No siempre se pueden realizar, no siempre las intervenciones o los proyectos son susceptibles o son evaluables. Para que sean evaluables los proyectos desde el principio, tienen que tener una serie de condiciones y tienen que tener una serie de diseños que van a permitir que después se evalúen. Sobre todo que se hagan evaluaciones de impacto. No voy a entrar en materia de eso porque esto es un tema en sí mismo, las evaluaciones de impacto. Lo único importante, me parece, es retener que son los estudios más completos, pero que tienen sus desventajas porque necesitan varios requisitos técnicos, necesitan dinero, mucho dinero, y por otro lado mucho tiempo para hacerlas. Y generalmente se hacen después de algún tiempo determinado una intervención. Generalmente este tipo de evaluaciones se deben reservar para los proyectos o programas o intervenciones más importantes del gobierno. No todo programa o proyecto requiere una evaluación de impacto. Bueno, acá están los tipos de evaluaciones de impacto, ubicados un poco en la geografía esta de la cadena de resultados. ¿Qué se puede evaluar? Como he dicho, se puede evaluar todo. Se puede evaluar políticas, se puede evaluar programas y se puede evaluar proyectos. Lo más básico, lo que generalmente evalúan o han evaluado los países han sido los proyectos. Y generalmente mucho esto ligado a los requerimientos de las entidades que financian esos proyectos. No sé si varios de los que estuvieron aquí estuvieron en la presentación que hice hace 2 meses, y ahí vimos cómo a lo largo de las últimas 4 décadas se habían variado los enfoques y los énfasis del seguimiento y la evaluación, y cómo mucho la evaluación nació como exigencia de los organismos que financiaban los proyectos. De manera que se hace evaluaciones de proyectos con más frecuencia que las que se hace de programas, y con muchísimo más frecuencia que la que se hace evaluación de políticas. Casi no se evalúa políticas. Me parece que en América Latina el único país que evalúa políticas de manera sistemática es Chile.
Estas son las principales debilidades de las prácticas de evaluación que hemos observado en América Latina. Una de esas es que la evaluación sistemática es una práctica poquísima, muy poco común. Varios países hacen evaluaciones y uno puede decir, y bueno, este año se evaluó este proyecto, se evaluó este otro proyecto, pero evaluaciones sistemáticas, muy pocos países. Ese es uno de los debilidades más importantes. Por otro lado, la mayoría de las veces la evaluación no es una práctica orientada al aprendizaje y a la toma de decisiones. Generalmente las evaluaciones son actividades que se cumplen como un requisito del financiador. Una vez que está lista la evaluación, se pone en un archivo, se la guarda y se olvidan de ella. Y no sirve para otros proyectos o para el aprendizaje. Y finalmente, una de las debilidades también de las prácticas de la evaluación es la escasa demanda que hay de la evaluación. Los políticos no demandan evaluación, las autoridades no demandan evaluación, el Congreso no demanda evaluación. El único caso en donde hay una obligación de parte del Ejecutivo de evaluar es en el caso de México, precisamente porque el Consejo de Evaluación es un consejo que da cuenta y rinde cuentas al Congreso. El CONEVAL rinde cuentas al Congreso. En este caso, las autoridades del Legislativo están demandando fuertemente evaluación. Pero es el único caso. En el resto de países la demanda de evaluaciones es realmente muy baja y casi no está institucionalizada. Aquí quiero presentar un breve vistazo a los temas de institucionalización. Es decir, tenemos estas debilidades que hemos visto tanto en el seguimiento como en la evaluación. Y quería presentar algunas ideas sobre qué se requiere hacer para poder institucionalizar de mejor forma los sistemas de seguimiento y evaluación. Una de estas es formalizar los procesos de este sistema. Eso significa básicamente contar con un marco legal que nos permita tener un marco, digamos, en el que el sistema pueda actuar. Si uno hace un análisis de los marcos legales que hay en América Latina sobre seguimiento y evaluación, encuentra más o menos lo siguiente. Encuentras que las leyes de planificación, las leyes de gestión financiera y las leyes de presupuesto te dicen que hay que evaluar, pero por lo general especifican más el seguimiento que la evaluación. Nunca definen evaluación y nunca dicen cómo se hace ese proceso, simplemente se enuncia. Hay casos de leyes en países que solamente dice el ministerio tal deberá hacer monitoreo y evaluación del presupuesto o monitoreo y evaluación del plan, punto. Nunca más lo vuelve a mencionar y no existe ninguna otra ley que indique cómo lo debe hacer, en qué tiempo lo debe hacer, quién lo debe hacer, etcétera. De manera que es muy importante hacer operativo el mandato, no solo enunciar, sino hacer operativo el mandato a través de un marco regulatorio, no necesariamente una ley. Y por tanto, en ese marco regulatorio se debe incluir el marco institucional, quién está a cargo de eso y quién está a cargo de las distintas partes del sistema, porque como vimos anteriormente, que le entreguen la responsabilidad de la gestión del sistema o de la rectoría del sistema al Mideplan, por ejemplo, no es suficiente para que el sistema funcione, porque no es suficiente con que haya un rector de la gestión del sistema. Es importante que todas las instituciones estén funcionando y cumplan su papel en el sistema. Y bueno, también es importante para la formalización que esté clara la manera en que se hace la captura de datos, el análisis, los informes, etcétera. Todo eso tiene que ser parte del marco regulatorio. Y desde el punto de vista del uso, ¿no es cierto?, la institucionalización se logra mediante la introducción del análisis de los productos de seguimiento y evaluación en las decisiones técnicas, administrativas y presupuestarias, como vimos anteriormente. Eso tiene que estar regulado, las autoridades tienen que estar obligadas en un momento específico, por ejemplo, del ciclo de presupuesto o del ciclo de planificación, a tomar en cuenta esos informes, esos estudios.
Por otro lado, otro aspecto importante para el uso es incentivar el logro de los resultados. Sobre los temas de incentivos ya trabajamos y, como dije, incentivar el aprendizaje institucional a través de los informes o los reportes de seguimiento y evaluación. De la misma manera, casi los mismos aspectos se refieren a la institucionalización de la evaluación. Necesitamos, en el caso de la formalización, un marco legal, un marco institucional, metodologías e instrumentos que deben estar formalizadas. Y aquí quisiera detenerme un poco en un instrumento específico importante que está dando buenos resultados en los otros países, que es el Programa Anual de Evaluaciones. Lo que están haciendo varios países es decir, este año primero se tiene un espectro, digamos, de los programas, proyectos, instituciones o políticas más importantes del país. Y dices, este año el año 1 vamos a evaluar 5 o 10 programas, instituciones o políticas que son importantes. El siguiente año vamos a evaluar otras 10 y el tercer año vamos a evaluar otras 10 o las que sean. Y eso además se convierte en una directiva o una ley, en una orden en todo caso. De manera que tú tienes un instrumento de gestión de la evaluación que es tu plan anual de evaluaciones. Sin ese plan anual de evaluaciones es muy difícil institucionalizar la práctica de la evaluación. Conjuntamente con el plan, obviamente tiene que venir el presupuesto para hacer esas evaluaciones, y ese es un problema porque algunos países tienen el plan pero tienen que conseguirse, entre comillas, el dinero para hacer las evaluaciones, de manera que tienes la mitad del pastel hecho y la otra mitad no. El obtener recursos para las evaluaciones no necesariamente tiene que venir del órgano rector o del órgano que gestiona las evaluaciones. Perfectamente pueden venir de los sectores que ejecutan los proyectos, pero eso implica negociaciones con ellos. Lo mejor es cuando eso pasa, porque cuando eso pasa, los sectores van a estar interesados y atentos al proceso y a los resultados de las evaluaciones. De manera que esto del programa de evaluaciones, del programa anual de evaluaciones, es un instrumento realmente que sirve mucho para la institucionalización de la evaluación. Acá he puesto este cuadro en el cual trato de sintetizar los aspectos que influyen más en la institucionalización de estos dos sistemas. El uno es la demanda de los directivos, el otro es la demanda de la sociedad civil, que todo esto se confluye en el uso, la formalización, y otro de los elementos que no vimos anteriormente, pero que está acá, es la capacitación. Para que funcionen bien los sistemas de seguimiento y evaluación se necesitan procesos intensivos, pero además sostenidos de capacitación. Roberto mencionó ahora el trabajo que hizo México. Realmente le puso mucho dinero y mucho esfuerzo a capacitar a un grupo enorme de funcionarios públicos, y no solamente eran los encargados de planificación o de seguimiento de las instituciones, sino un grupo mucho más amplio, porque es muy importante que que la mayor parte de funcionarios que de alguna manera están relacionados con estos procesos sepan cómo funciona y sepan cómo se hace esto, de manera que la capacitación intensiva y extensiva es clave. ¿Cómo estamos en América Latina respecto de estos temas? Fíjense, este cuadro es muy interesante. Yo tomo los mismos datos que presentó Roberto pero para el sistema de seguimiento y evaluación, y hice lo siguiente. En la línea azul están expresados el promedio de los 4 pilares: planificación, gestión para resultados, gestión financiera y gestión de programas y proyectos. Esa es la línea azul. Y la línea roja es el promedio de seguimiento y evaluación. Fíjense la diferencia impresionante que hay entre las dos, sobre todo en los países, solamente los 4 países, no salió acá el número de los países, pero digamos, en cada una de estas están países, y solamente estos 1, 2, 3, 4 países, que son Chile, Colombia, Brasil y México,
no existe una diferencia importante, y tanto los 4 pilares como seguimiento y evaluación están, digamos, hay bastante cercanía entre ellos. En el resto hay una diferencia importante. Me parece que este de acá que se cruza es Costa Rica, donde también la diferencia no es marcada, pero en el resto de países la diferencia es muy marcada. Y esto es un problema para la gestión para resultados. ¿Por qué? Porque no es posible hacer gestión para resultados sin un buen sistema de seguimiento y evaluación. Como no es posible tener presupuesto por resultados sin tener seguimiento y evaluación, es imposible. Puedo tener todo. Si no tengo seguimiento y evaluación, no puedo hacer gestión para resultados, porque no sé medir, porque no mido los resultados y por lo tanto no voy a poder actuar sobre ellos. De manera que el elemento más importante de la gestión para resultados está subdesarrollado en, digamos, la mayoría de países de la región. Y además se ve o se observa que no hay esfuerzos sostenidos para implementar estos sistemas. Como parte de estos problemas se deben a que hay una mayor formalización, digamos, puesto que se ha avanzado más en los marcos legales que en el uso mismo, por un lado. Por otro lado, los sistemas que existen no están orientados a resultados. La información que se captura da cuenta más bien de, como dijimos anteriormente, insumos, actividades y máximo productos, no efectos y resultados. Por otro lado, hay una falta de articulación vertical. Los sistemas no se usan coordinadamente para la gerencia de políticas, programas y proyectos, y también hay una falta de articulación horizontal, es decir, los sistemas tienen dueño y no están articulados en todo el ciclo de gestión. Planificación tiene lo suyo, Hacienda tiene lo suyo, gestión financiera, bueno, tiene el sistema integrado de administración financiera, y no son sistemas que conversan entre ellos, que se combinan y que permiten hacer este seguimiento de la política pública. Y bueno, y con eso concluyo. Espero que hayamos podido dar por lo menos un panorama general de los temas de gestión para resultados. Hemos partido de los conceptos más importantes, luego pasamos a los temas de presupuesto por resultados, gestión financiera, desarrollo de proyectos y terminamos con el tema de las evaluaciones. Antes de pasarles la palabra para ver si hay comentarios, preguntas, quisiera hacer yo también, como Roberto, un anuncio y una venta. Acabamos de publicar este libro. ¿Por qué no se ve? Muy amable, gracias. Bueno, la venta que quiero hacer es de este libro. Hemos publicado hace un mes y medio este libro que contiene la información que hoy día hemos estado brindándoles. Se llama Construyendo Gobiernos Efectivos, Logros y Retos de la Gestión Pública para Resultados en América Latina y el Caribe. Hemos desarrollado además este sitio en internet que se llama, ustedes ponen gestión, construyendo gobiernos efectivos y les lleva esto, o sea, ponen en Google construyendo gobiernos efectivos y ADB o BID y les lleva a esta página. Y en esta página pueden descargar el libro, como ven, van a encontrar una versión íntegra del libro, pero además pueden encontrar resúmenes ejecutivos en inglés, portugués y francés. Pueden además encontrar información sobre la metodología usada, que es un poco lo que Roberto y yo hemos estado comentando hoy. Aquí está un poquito más desagregada. Tienen además dos links a sitios en donde ustedes van a encontrar la información, las bases de datos. Esta que es la del sistema que usa el BID, en la que ustedes pueden ver los pilares, los indicadores, los requisitos mínimos por país. Ustedes pueden bajar la información en Excel o pueden graficarla aquí. Y también pueden usar este portal de datos de nuestra
del proyecto, digamos, que hizo el libro. Cualquiera de los dos les va a proporcionar la misma información, pero ambos grafican de manera distinta. Por otro lado, van a tener material adicional, y esto les puede interesar. En material adicional están los informes de países. Entonces van a poder descargar los informes ejecutivos, no todo el informe, porque el informe largo son como 200 páginas de cada país, pero por lo menos los informes ejecutivos de cada uno de los países. Aquí está Costa Rica. Vamos a descargar. Parece que descarga lento. Sí, ahí está Costa Rica. Y ya vemos que hay 7 descargas. Recién lo pusimos el día viernes y ya lo han descargado. Entonces aquí está. Bueno, este es el informe resumen ejecutivo de Costa Rica. Tienen los datos del país, el gráfico, cada una de los pilares que hemos mencionado ahora. En fin, aquí está el análisis de cada uno. Bueno, ese era el anuncio y la venta que quería hacer. Así que muchas gracias. Y ¿alguna pregunta, observaciones?